Así que de los 4 contratos solo se investiga uno por parte del juez Peinado, el de Red.es, los 3 del Ayuntamiento de Madrid, y de las cartas que envían 35 empresas se investiga solo la de Begoña Gómez. Los ciudadanos podrán pensar que aquí lo que está sucediendo es una persecución política contra el presidente del gobierno a través de su esposa, porque lo que ven es a un juez que lleva 17 meses intentando investigar a la mujer del presidente a partir de una denuncia basada en recortes de prensa con bulos y que luego la acusa de malversación, de tráfico de influencia y de otros delitos, pero que no presenta hechos concretos. La Fiscalía, muy dura contra el juez Peinado, asegura que no hay pruebas ni hechos concretos contra la mujer del presidente del gobierno. Ha clasificado la investigación del juez como desorbitada y asegura que si Peinado continúa por ese camino estaría cayendo en hipótesis fabulosas. Te vamos a contar esto con detalle a continuación. Vaya golpe se ha llevado el juez Peinado. La Fiscalía pide archivar la causa contra la mujer del presidente del gobierno, contra Begoña Gómez, y niega que haya elemento objetivo alguno de tráfico de influencia. Recordemos que todo esto inicia cuando el pseudosindicato de extrema derecha, Manos Limpias, presenta una querella contra la mujer del presidente del gobierno, que se basaba en recortes de prensa, en bulos. Decían que la mujer del presidente del gobierno había cobrado una subvención pública y resulta que era una mujer de Cantabria que se llamaba igual que la mujer del presidente del gobierno, pero que no había sido la mujer del presidente del gobierno. La Fiscalía dice que la investigación contra la mujer del presidente del gobierno no se basa en hechos concretos ni en pruebas o indicios reales y objetivos, y por eso reclama el archivo de la causa que abrió el juez Peinado contra la mujer del presidente del gobierno, a partir de esa denuncia presentada por Manos Limpias. Pero la Fiscalía no se queda aquí, va más allá y dice que se habla de tráfico de influencias con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos y determinados, y basados en pruebas o indicios reales y objetivos, que básicamente el juez Peinado no concreta cuáles son los hechos por los cuales está imputando a Begoña Gómez por tráfico de influencia, que no detalla cómo habría cometido ese tráfico de influencia. Pero es que el juez Peinado ha intentado ir contra la mujer del presidente del gobierno por tierra, mar y aire. Comenzaron con el tema de Europa, de eso ya no hablan porque no encontraron nada. Luego con el tema de la Complutense y el software, de eso tampoco hablan ya. Ahora están hablando de ¿qué? Hablan de la malversación, cosa que ya había descartado el propio Peinado. Pero es que el juez no detalla cuáles son los hechos concretos por los cuales imputa a Begoña Gómez. Cómo Begoña Gómez habría cometido tráfico de influencia, cómo habría cometido malversación, que nos lo expliquen. ¿Cuáles son esos hechos concretos? Peinado está en apuros en este momento, porque debería explicar esto. ¿Ustedes se acuerdan de esas... Por poner las cosas sobre la mesa, para que la gente sepa de lo que hablamos, ¿se acuerdan de esas cartas de recomendaciones de las que tanto se había hablado? Que Begoña Gómez había enviado una carta de recomendación al empresario Barrabés. Pues resulta que habían más de 30 cartas. De esas 30 cartas, el juez Peinado decide solo investigar la de Begoña Gómez. Una de esas 30 cartas era del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué el juez Peinado no investiga esa? Vamos más allá. La Intervención General del Estado encuentra irregularidades, que no delitos, insisto, irregularidades en 4 contratos. 3 contratos eran del Ayuntamiento de Madrid, uno de Red.es. Y resulta que el juez Peinado solo investiga el de Red.es. ¿Por qué no investiga los 3 contratos que son del Ayuntamiento de Madrid? Vamos a ver el siguiente reportaje de La Sexta, donde hablan sobre estas cartas. Ha sido esta carta, la firma de la mujer del presidente del gobierno apoyando a una empresa en un concurso público. Ese ha sido el debate, esta es la carta, pero La Sexta ha tenido acceso a más cartas de ese expediente. Y aquí llega la sorpresa, porque hay 32 y algunas son iguales, idénticas, repitiendo exactamente lo mismo. Están viendo la de una empresa de telefonía y ahora una del Ayuntamiento de Madrid, gobernado en ese momento por el PP, y las 3 con el mismo texto, misma plantilla que firmó Begoña Gómez, ella como codirectora de un máster de la Universidad Complutense de Madrid. Porque Begoña Gómez la firmó por la universidad y la envió para que se tuviera en cuenta. ¿Se tuvo en cuenta?
Pues parece que no. Documento del órgano contratante a La Sexta. Dice, al no ser relevante la declaración de apoyo, no se tuvo en cuenta y ni siquiera se cita en el informe. Esto dice la entidad pública que tramitó la adjudicación. Y si miramos el portal de transparencia, se concluye que las empresas lograron 2 de los 6 lotes licitados y que en esos 2 casos su oferta fue la de mayor puntuación. De ahí la carta, hecha con plantilla, según quien lo tramitó, pues no se tuvo en cuenta. Pues lo acaban de escuchar, esa carta de recomendación no tuvo ningún tipo de efecto. Pero insisto, habían más de 30 cartas. Una de ellas del Ayuntamiento de Madrid, y el juez Peinado solo investiga la relativa a Begoña Gómez. Sobre los contratos, sobre esos 4 contratos en los cuales la Intervención General del Estado encontró irregularidades que no delitos, solo investiga el que tiene que ver con Red.es, pero no los 3 que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Además, otra cosa que también dice la Fiscalía, que se lo recuerda al juez Peinado, que la mera relación conyugal entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez no significa que haya un delito de tráfico de influencias. Por el hecho de que sea la mujer del presidente del gobierno, no convierte esto directamente en un delito de tráfico de influencias. Es que el señor Peinado, en ese momento, como he dicho desde el principio, está en serios apuros, porque tiene que explicar cuáles son los hechos concretos por los cuales Begoña Gómez ha cometido tráfico de influencias y malversación, porque no los detalla. El juez Peinado habla de todos esos delitos, pero no detalla los hechos concretos. ¿Cómo habría Begoña Gómez cometido estos delitos? Vamos a ver a continuación esto de Silvia Insaurrondo. Es que tengo ya algunos extractos del escrito del fiscal y me han llamado la atención 2 cosas. Dice que la carta de apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y de Begoña Gómez está integrada con otras tantas cartas firmadas por 35 empresas. Efectivamente. ¿Esas las ha investigado Peinado o no? No, solo hace referencia, precisamente lo que dice el fiscal es que hay 4 contratos en concreto, uno con Red.es y otros 3 con el Ayuntamiento de Madrid, que además dice claramente diferente signo político. Sí, aquí lo tengo. Esto de las cuestiones que me ha llamado la atención. Dice, oiga, la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, aprecia la existencia de irregularidades en 4 contratos, 1 de Red.es y 3 efectivamente del Ayuntamiento de Madrid, distintas administraciones de signo político y claro, las del Ayuntamiento de Madrid lo está investigando el juez Peinado. Solo la de Red.es, que es la que la IGAE puso referencia, sobre todo en el informe, la causa, digamos, que lleva la Fiscalía Europea, porque como bien sabréis, hay contratos que tienen parte de financiación con fondos comunitarios y esa parte se la quedó la Fiscalía Europea, pero sí que hace mención al informe de la IGAE, como decimos, dice que la carta de recomendación o de apoyo de Begoña Gómez no era en persona a Juan Carlos Barrabés, sino a su proyecto, que era una de las 35 cartas junto a otros entes públicos y privados que habían, mandado cartas de recomendación para este proyecto. Por cierto, también el Ayuntamiento de Madrid, a través de un fondo de empleo, también hace una carta de recomendación al proyecto de Barrabés. Y bueno, en conclusión, hace también referencia a lo que aquí hemos comentado, el informe de la IGAE hablaba de esa valoración subjetiva, que había ciertas irregularidades en la valoración subjetiva de estos contratos. Dice que porque haya irregularidades administrativas no tienen que ser ya directamente delito. O sea, puede que no tengan un encaje penal, que se queden solo en el ámbito administrativo. O sea, él pone mucho acento, sobre todo en el tráfico de influencias y en esas cartas, porque como te digo, Silvia, el tráfico de influencias es lo que abre la puerta al resto de delitos. Así que de los 4 contratos solo se investiga uno por parte del juez Peinado, el de Red.es, los 3 del Ayuntamiento de Madrid, y de las cartas que envían 35 empresas se investiga solo la de Begoña Gómez. Pero digo yo que más allá de que el juez Peinado tenga que explicar cuáles son los hechos concretos que imputa contra Begoña Gómez, porque no lo acaba de hacer, no nos acaba de explicar cómo se habría cometido esa malversación o ese tráfico de influencia, tendrá que también explicar por qué de 30 cartas decide investigar la de Begoña Gómez y no el resto, que incluso una es del Ayuntamiento de Madrid, o por qué de los 4 contratos en los que la Intervención General del Estado encuentra irregularidades, solo decide investigar el de Red.es y no otros 3 contratos que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Es que son cuestiones que el juez Peinado, insisto, tiene que explicar. Porque si no, ¿qué pensarán los ciudadanos de la justicia en este país? Es que si no se ponen los detalles sobre todo, los ciudadanos podrán pensar que aquí lo que está sucediendo es una persecución política contra el presidente del gobierno a través de su esposa. Porque lo que ven es a un juez que lleva 17 meses intentando investigar a la mujer del presidente a partir de una denuncia basada en recortes de prensa con bulos y que luego la acusa de malversación, de tráfico de influencia y de otros delitos, pero que no presenta hechos concretos.
Hasta el día de hoy no hay hechos concretos que haya puesto sobre la mesa el juez Peinado que puedan hacer pensar que Begoña Gómez es culpable. Lo que dice la Fiscalía es todo lo contrario. Por eso presenta y pide que se archive esa causa. Y yo creo que un juez, cuando lance una acusación contra una persona, y en ese caso contra la mujer del presidente del gobierno, tendrá que explicar cuáles son los hechos concretos. No me vale con que usted me diga, es que puede haber tráfico de influencia, es que puede haber malversación. Sí, pero explíqueme cuáles son los hechos concretos que llevan a pensar que hay tráfico de influencia o que hay malversación. Porque tienen que haber hechos concretos para poder acusar a una persona. Es que la sensación que a mí me da es que aquí se está investigando a Begoña Gómez para hacerle daño a Pedro Sánchez. Se ha iniciado una investigación diciendo, no sabemos qué buscamos, pero vamos a investigar por todos los frentes posibles que algo vamos a encontrar. Vamos a seguir viendo esto de Silvia Insaurrondo y veamos a continuación lo que ha pedido Begoña Gómez. La defensa de Begoña Gómez, que mueve ficha y reclama al juez, no solo dice yo le voy a plantar a Peinado, Begoña Gómez dice no, mire, es que quiero los nombres y las funciones de todos los asistentes, de todas las mujeres de los presidentes del gobierno previamente, María, para ver cuál era el modus operandi. Estaría bien poner todo eso sobre la mesa, porque parece que solo hay malversación en algunos casos. Jaime de los Santos, diputado del Partido Popular, miembro de la ejecutiva del Partido Popular, quien fue fichado por Cifuentes para llevar cultura en Madrid, pero que ante todo eso fue el personal shopper de la mujer de Rajoy, ahí no había malversación. Ahora bien, en el caso de Begoña Gómez, cuyo único delito fue que su asesora enviara unos correos desde su cuenta personal, sí que hay malversación. Pues entonces que venga Dios y vea esto. Apaga y vámonos. Con la doble vara de medir que hay aquí. El juez Peinado ve malversación en el caso de Begoña Gómez. Ahora bien, cuando sucedió que la mujer del presidente del gobierno, Rajoy, en ese momento tenía un personal shopper, de eso nadie hablaba. Ahí nadie hablaba de malversación. Nadie criticaba eso. Y ahora, cuando hay un presidente progresista, parece que importa más que nunca lo que haga la mujer del presidente del gobierno y lo que hagan sus asesores. Cosa que nunca había importado hasta este momento. Pero es que además, por dejarlo claro, el juez Peinado no ha citado ni un hecho concreto por los cuales está imputando a Begoña Gómez el tráfico de influencia o la malversación. No hay hechos concretos sobre la mesa. Se habla de forma general, pero insisto, no hay hechos concretos hasta el momento. Si hoy salimos a las calles, los españoles no saben por qué se está acusando a Begoña Gómez. No saben cuáles son los hechos concretos. Porque el juez Peinado le ha dado más de 20.000 vueltas a esto. Ha pasado de descartar la malversación a volver con el tema de la malversación. Ha investigado por todos los frentes posibles y no ha encontrado absolutamente nada. Vamos a ver esto que decía Sara Santolaya. Todas esas mujeres es que no había un juez que desde una instrucción un poco sospechosa e irregular la sentaba en un banquillo. No tenemos ni idea de lo que hacían las mujeres. Sí que sabemos que, por ejemplo, la de Mariano Rajoy tenía un personal shopper que ahora es diputado del PP. Sí que sabemos que había mujeres como incluso también la de Mariano Rajoy o el propio Mariano Rajoy que tiraba de un asistente para cuidar a un familiar enfermo. Entonces, el problema es que no se miraba la figura. A mí me parece relevante, si queremos darle peso al caso Begoña Gómez, que es de la única forma que se lo podemos dar, porque el caso no se sostiene, es intentando legislar, no nosotros, sino quien debe, sobre la figura del asistente o sobre la figura de la mujer del presidente. Pero lo sospechoso y la casualidad de esto es que vamos a empezar a hacerlo cuando es Begoña Gómez, cuando es Pedro Sánchez y cuando es este gobierno progresista. Entonces, yo creo que es normal que su defensa pregunte sobre esta figura porque nunca habíamos hablado de la figura de la mujer del presidente hasta que ha llegado Begoña Gómez. Por cierto, negocios en los que no se ha llevado un duro. El problema es, como bien decía Antonio, el problema no es que tuviese un asistente para sus actividades personales, sino que lo utilizaba para sus negocios profesionales. Entonces ahí sí que se ha detectado un delito de malversación de fondos públicos. Y si ahora hacemos un listado de si la mujer de Felipe González, si la mujer de Aznar, si la mujer de Zapatero también tenían estas asistentes y lo utilizaban para, vamos a suponer, negocios económicos, ya estaría prescrito el delito. Por lo tanto, me parece totalmente absurdo. Y entonces lo que tenemos que hacer lo que hay que hablar es de la figura de la mujer del presidente. Supuesto, pero justo con Sánchez, no lo pudimos hacer con Felipe González, con Aznar. Pues sí, pero es que yo con Felipe González no había nacido todavía, entonces pues... Bueno, pero existía el periodismo, Teresa. Tú y yo no habíamos nacido, pero Naranjo sí, actualmente existía el periodismo. Lo que tenemos que hacer es auditar al poder. Y quien está gobernando, nos guste o no nos guste, es Pedro Sánchez. Pero que sí, Teresa. Pero no te parece
sospechoso y un poco extraño. A mí no me parece sospechoso. Perdona, me estamos quedando en la espuma de las olas. Vamos al contenido. Me da lo mismo si es extraño o no es extraño. Y por supuesto coincido en lo que dice Sara Santolaya. Es muy extraño que hasta la fecha nadie haya hablado sobre las mujeres de los presidentes del gobierno. Que sea ahora con Pedro Sánchez, con un presidente progresista que tiene un gran peso a nivel internacional, con unos datos económicos y de empleo que ponen España a la vanguardia. Resulta que ahora es cuando esto interesa. Pero antes nadie hablaba de esto. Cuando la mujer de Rajoy tenía un personal shopper, nadie hablaba sobre malversación. Ahora con Begoña Gómez sí que se habla. Pues por algo será. Creo yo que por algo será. Es muy curioso. Es curioso que después de 17 meses de investigación por parte del juez Peinado, sin encontrar absolutamente nada, sin presentar hechos concretos para imputar esos delitos a Begoña Gómez, se siga tratando ese tema en el debate público. Se sigue investigando sobre algo que no hay pruebas. O que al menos el juez Peinado no ha presentado los hechos concretos. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía, que ha pedido que se archive esto, que ha dicho que es una investigación desorbitada, que no tiene sentido, que carece de fundamentos. Y de esa forma hemos llegado al final de ese video. Espero haber podido poner un poco de luz y de claridad en ese tema ante los bulos que intenta poner en el debate público la derecha y la extrema derecha. Esta es la noticia del momento. La Fiscalía pide que se archive el caso contra Begoña Gómez, porque el juez Peinado no presenta hechos concretos. Dice que es una investigación desorbitada. Y yo aquí estaré para contar todas las nuevas actualizaciones que tengamos en los próximos días sobre este tema, sobre este asunto que está poniendo en apuros al juez Peinado. Que sepáis que de lunes a viernes aquí tenéis información actualizada sobre la política española e internacional. Así que os animo a seguirme aquí en YouTube y en todas mis redes sociales para seguir informado de lo que pasa en España y el mundo ante los bulos de la derecha y la extrema derecha. Hasta la próxima.